Caso Guzmán Albarracín versus el Estado ecuatoriano. Dentro de este caso vamos a señalar los siguientes hechos. En el año 2001, a la edad de 14 años, la señorita Paola Guzmán Albarracín cursaba el segundo año de educación básica. Allí, Paola vio mermado su rendimiento académico, inclusive amenazando a perder el año. Ahí es cuando el vicerrector del colegio, el señor Bolívar Eduardo Espinzurita, ofreció ayudarla, a cambio de que mantuviera relaciones sexuales con él. Esta situación era de conocimiento institucional. La autoridad del rector era plenamente conocedora de los hechos, el médico de la institución también. Los estudiantes y profesores jamás alertaron a ninguna otra autoridad diferente a ellos sobre esta situación. Para ello, el día jueves 12 de diciembre de 2002, 2 días después de haber cumplido 16 años, la señorita Paola Guzmán consume pastillas de nombre coloquial diablillos con un alto contenido de fósforo blanco, lo cual amenazaba a su salud. Así se dirigió a la institución, en la cual fue trasladada a la enfermería, pero debido a su grave estado de salud, tuvieron que trasladarla a la clínica Kennedy. Allí, el día 13 de diciembre del mismo año, fallece a causa de un edema pulmonar y la intoxicación producida por el consumo de fósforo blanco. Se descubrieron 3 cartas póstumas donde ella estableció que la causa de su suicidio fue una decepción amorosa en base a la relación que ella mantenía con el vicerrector de la institución. Para ello, la comisión realiza un análisis muy interesante con respecto al contexto que vive el Ecuador con respecto a la violencia sexual que sucede en nuestras instituciones educativas. Y es de larga data. Por ejemplo, la OMS en el año de 1991 señaló que 3 de cada 10 niños encuestados habían sufrido acoso sexual. El Comité de Derechos del Niño en 1998 ya señaló y ratificó la existencia de estos abusos sexuales en instituciones educativas. Además, puso la premisa, más que interesante para el caso que estamos analizando, de que las adolescentes mujeres que eran víctimas de acoso sexual tenían alta incidencia en cometer suicidio. La información que emitió el Estado ecuatoriano en el año 2001 con respecto a este problema remarcó de manera irrefutable la existencia de abuso sexual en las aulas, pero no se había tomado ninguna medida efectiva para solucionarlo. De este modo, la OMS en el año 2008 estableció la cifra de que el 23.3% de niños encuestados en la ciudad de Guayaquil habían padecido acoso sexual. Ahora, dentro de la Administración de Justicia Ordinaria en el Ecuador se llevó a cabo un proceso penal, el cual inició el 17 de diciembre de 2002 en base a una denuncia en contra del vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. Así, el 2 de enero de 2003, el vicerrector compareció ante el agente fiscal donde rindió su declaración libre y voluntaria. Entre el 3 y 4 de febrero del 2003, el fiscal solicitó la detención del vicerrector. Así, el 13 de febrero del mismo año, emitió un auto de allanamiento a la casa del vicerrector. Al intervenir, descubrieron que éste se encontraba en fuga. De este modo, el 2 de septiembre de 2005, la Corte confirmó el auto de llamamiento a juicio para que así el 5 de octubre del mismo año se dé por suspendida la audiencia por falta de comparecencia del imputado. El 18 de septiembre de 2008, en base a que se había dejado de promover la acción, esta quedó prescrita. Dentro de esta narración encontramos que existen puntos controversiales que nos señalan la deficiencia de nuestra administración de justicia. Por ejemplo, el cambio de los delitos imputados, ya que la presentación formal fue por estupro, cambiando la teoría del caso completamente. Muchas gracias. Ahora continuaremos sobre el reconocimiento de responsabilidad en este controversial caso. El Estado ecuatoriano, tanto en audiencia pública como en sus alegatos escritos, presentó diferentes consideraciones, indicando que se trataba de un reconocimiento expreso de ciertos hechos. En tal sentido, la Corte requirió al Estado que precisara sobre los alcances de dicho reconocimiento. El Estado contestó a esta solicitud y manifestó que su intención era reconocer los hechos antes identificados para efectos probatorios, y que la Corte sea quien confiera los efectos jurídicos que considere pertinentes. Sin perjuicio de ello, a criterio de la Corte, dicho reconocimiento
era controversial, ya que en la audiencia pública el Estado ecuatoriano manifestaba o se refería a violaciones de derechos, mientras que en sus alegatos escritos finales se refería únicamente a ciertos hechos. Sin perjuicio de esto, el Estado ecuatoriano reconoció 5 diversos hechos. Primero, que en el ámbito administrativo omitió implementar medidas para investigar y determinar la existencia de los hechos a partir de denuncias sobre una presunta relación entre Paola y el vicerrector. Segundo, que no adoptó una política adecuada para prevenir hechos de posible violencia sexual en la institución educativa a la que asistía Paola. Tercero, que en esta institución educativa no había rutas de denuncia, investigación ni de sanción, como tampoco medidas de prevención para situaciones de violencia sexual. Cuarto, que no determinó en ningún momento dentro del fuero interno si las conductas denunciadas se adecuaban a un tipo penal. Y quinto, que las autoridades estatales no realizaron las acciones debidas para la localización y captura del imputado. Sin embargo, las representantes de la víctima señalaron que el reconocimiento del Estado ecuatoriano de los hechos fue realizado bajo una concepción confusa, ya que el Ecuador se refirió varias veces a diversos hechos, pero sin aclarar las implicancias jurídicas que éstas conllevaban. Respecto a este último punto, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, quien valora el reconocimiento, pero solicita a la Corte que sea esta, que mediante sentencia resuelva las controversias que aún se mantenían en ese tiempo, ya que el Estado ecuatoriano nunca efectuó un reconocimiento de responsabilidad, sino únicamente un reconocimiento de hechos. Ahora bien, en cuanto a las pretensiones de derecho, el Ecuador no reconoció en ningún momento sobre violar de forma expresa algún derecho u obligación convencional. Sin embargo, el Estado ecuatoriano aceptó su responsabilidad en 2 temas puntuales. El primero, la falta de adopción de medidas para la prevención general y específica de actos de violencia sexual en la institución educativa que asistía Paola. Y el segundo, la falta de actuación con diligencia debida en la realización de investigaciones administrativas y judiciales. A criterio de la Corte, dicho reconocimiento conlleva ya la admisión de violación a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial, por la falta de una actuación diligente, obviamente, así como también el reconocimiento de que el Estado incumplió su deber de adoptar medidas para la prevención y tratamiento de actos de violencia sexual. A continuación les explicaremos sobre las reparaciones que se dieron en este caso. Bien, para finalizar, y como bien dijo mi compañero, a continuación revisaremos las reparaciones que estableció la Corte para el determinado caso. Bien, como primer punto cabe establecer que toda violación a una obligación conlleva la generación de un daño, y dicho daño debe ser reparado por parte del Estado infractor. Para esto no solo es necesario que exista la violación a dicha obligación, sino que exista un nexo causal entre los hechos del caso, los daños que son alegados por parte de la víctima, y que efectivamente esas violaciones declaradas conduzcan a dichos hechos. Bien, la Corte primero estableció como medidas de rehabilitación el tratamiento psicológico o psiquiátrico para ambas, tanto para la madre de la víctima como para la hermana, puesto que estos hechos generaron una afectación a la integridad personal de cada una de ellas. Como en las medidas de satisfacción, la Corte suele determinar, como en demás casos análogos, la publicación del resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte. Esta debía ser publicada una vez en el diario oficial y una en el diario de amplia circulación, así como la publicación en una página web de la sentencia íntegra. A su vez como el acto público de reconocer la responsabilidad internacional del Estado en relación a los casos que se han planteado, poniendo énfasis en violaciones de derechos humanos. Se establecieron también la ceremonia pública en presencia de altos funcionarios del Estado con la madre y la hermana de Paola. También debía otorgarse a la misma, en forma póstuma, el grado de bachiller de la República. La difusión a través de los medios de comunicación más amplios de la manera oportuna en radio, televisión y demás redes sociales de dichos actos, así como la más importante, que es la declaración del Día Oficial de la Lucha contra la Violencia Sexual en las aulas. Como garantía de no repetición, la Corte estableció el contar en forma permanente con información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual,
Como segundo punto, detección de dichos casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes para poderlos denunciar de manera oportuna. La capacitación al personal en el ámbito educativo respecto de cómo abordar dichos temas. Y como último, la orientación, asistencia y atención a las víctimas que han sido parte de esta violencia sexual en ámbito educativo y también a sus familias. Y como indemnizaciones, tanto material como inmaterial, establecieron que existió efectivamente una pérdida de los ingresos de las víctimas, por lo que las acciones de búsqueda habían conllevado a una indemnización en el monto de $20,000 de los Estados Unidos de América, y en tanto al lucro cesante se estableció el salario mínimo y la expectativa de vida en Ecuador, analogándola al caso de Paola, el cual resultó ser un monto de $50,000 de los Estados Unidos. En tanto a las indemnizaciones materiales, se estableció que efectivamente hubieron graves actos de violencia sexual que se vieron relacionados con el suicidio de Paola, por lo que el monto ascendería a $110,000 de los Estados Unidos y afectación por la impunidad a la madre y a la hermana y los que las colocaba en situaciones revictimizantes como la exhibición del cuerpo de su hija, lo cual conllevó a la indemnización de $55,000 y $45,000 respectivamente. Y como último punto, pero no menos importante, la Corte estableció que las costas y gastos forman parte de la reparación, ya que todas las acciones desplegadas efectivamente crearon un gasto para la administración. En este sentido, $157,300 fueron llevados a diferentes organismos, repartidos de $150,000 para la Organización de Centros de Derechos Reproductivos y $7,300 para la organización CEPAM. Esto con el fin de determinar y poder solventar dichos gastos. Muchas gracias. Casos como el presente nos demuestran que la violencia sexual existe, que el abuso sexual en las aulas está presente y que somos nosotros los únicos que podemos hacer un cambio. Rompe el silencio, no te quedes callado. Cuando veas algún tipo de agresión sexual, denúncialo. No resulta sorpresivo que dentro de nuestro país se presenten numerosos casos de violencia en contra de la mujer. El ámbito educativo no es la excepción. Numerosas niñas han sido víctimas de agresiones sexuales, por lo que se les ha visto vulnerados sus derechos y libertades. Es nuestro trabajo como ciudadanos romper con estos esquemas machistas y estos estereotipos que lo único que hacen es impedir que las mujeres ejerzan en totalidad sus derechos. Si conoces de gente o conoces de alguien que ha sufrido violencia sexual dentro de las instituciones educativas, es obligación que la denuncies de la manera más oportuna para que se haga justicia y se logre determinar a los responsables. No estás sola. El caso Guzmán Albarracín versus el Estado de Ecuador nos permitió dimensionar el gran problema que existe dentro de nuestras instituciones públicas con respecto a la violencia de carácter sexual. El análisis que realizó la comisión nos permitió dimensionar la larga data que contiene este problema dentro de nuestras instituciones públicas. Es por ello que como miembros de la comunidad educativa tenemos la responsabilidad y la obligación de actuar frente a estos actos de carácter despreciable. Además, es un gran llamado a nuestras autoridades para que tomen cartas en el asunto y evitar la normalización de estas conductas nocivas para nuestra comunidad.